Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Fuertes críticas de un pastor evangélico al discurso del presidente de Argentina, Javier Milei, en un templo en el Chaco, el diálogo militar secreto entre Gran Bretaña y Argentina, y por qué España es uno de los países del mundo donde se consume más cocaína, son los temas que vamos a analizar hoy en la revista Radial. Saludo a quienes me acompañan. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Bueno, contento de estar con ustedes. Bueno, lo veo abrigado, pastor. Hace frío por estos estos lados. Y Anaíses, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Bueno, saludamos. Yo sorprendido por los conocimientos de Alberto, que se entera de secretos militares entre diferentes países. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante en el programa. El saludo hacia Buenos Aires, porque allí nos recibe Daniel Olivera. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Contento de estar con ustedes una vez más. Bueno, Daniel, lo mismo decimos. Saludamos a Rodrigo Rincón en los controles y en la edición, y Robert Brasil en la edición y las redes sociales. Quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar entonces de lo que está ocurriendo por estos días en Argentina, y vamos a compartir las fuertes críticas de un pastor evangélico al discurso de Javier Milei en un templo en el Chaco. Información que tomamos del diario La Nación, que señala y se refiere a un fuerte malestar generado en sectores de la comunidad evangélica por parte de la presencia de Javier Milei y el tono de su discurso en el acto de cierre de un congreso realizado en el Templo Puertas del Cielo, inaugurado días antes en Resistencia y promocionado como el más grande del país, con capacidad para 15.000 personas. El pastor Norberto Zaraco, con 56 años de experiencia como referente de la comunidad evangélica, en un diálogo con La Nación explicó: se prestó el sagrado lugar del púlpito para que el presidente se expresara en un claro acto partidario. En su discurso, Milei insistió en llevar adelante la batalla cultural para combatir por las ideas de la libertad y destacó la cultura judeo-cristiana, en contraposición con las ideas que promueve la izquierda y la justicia social del peronismo. No debe haber nada más anti-judeo-cristiano que la idea de la justicia social, despotricó el presidente desde el púlpito. La sesión del púlpito del nuevo templo chaqueño al presidente, y especialmente el enérgico contenido de sus diatribas políticas, llevó a Zaraco a compartir sus comentarios a pastores amigos. En pocas horas recibí innumerables mensajes de adhesión a sus críticas y reflexiones desde distintos rincones del mundo. El pastor evangélico aclaró que los organizadores del encuentro en el Chaco tienen el derecho de invitar a quien quieran ante tan importante celebración, incluyendo al presidente. La iglesia como tal, sea cristiana, evangélica o católica, no puede estar identificada con ningún partido político. No está bien dar un espacio en el púlpito para difundir una expresión política determinada. Cada vez que se unió la fe con la política, la que perdió es la fe, resumió Zaraco. Bueno, recordamos, estamos hablando de las opiniones del pastor Norberto Zaraco respecto a lo que fue noticia esta semana, ¿no, Daniel? Allí el presidente de Argentina, Javier Milei, participando de la inauguración o cerca de la inauguración de este templo Puertas del Cielo, allí en el Chaco, con capacidad para 15.000 personas. Es así, y hay varias opiniones. La realidad es que ahora trajimos una de todas estas, pero hay varias opiniones, algunos a favor, otros en contra. Lo que pudimos escuchar un poco el discurso del presidente Milei, pudimos notar que no fue muy lejos de lo que siempre dice en sus discursos. No fue muy distinto a lo que él siempre habla. Lo que sí fue por ahí distinto es que tomó algunas historias de la Biblia y las comparó con el capitalismo versus el socialismo. Y bueno, ahí a donde hubo ese ruido que bueno, puede traer esas diferencias entre distintas opiniones. Como discurso político, el utilizar pasajes de la Biblia y darle alguna aplicación política tal vez no sería lo más acertado, pero puede que agrade a la comunidad cristiana que un presidente de repente agarre fragmentos de la Biblia, un pasaje de la Biblia, y lo pueda utilizar en público. Es algo muy distinto cuando este discurso es dentro de un ambiente de una reunión de iglesia. Ya eso cambia. Esto no es algo común que nos puede sonar hasta sospechoso que se haga algo de esta manera en un lugar donde lo que se debe escuchar es la palabra de Dios, donde nosotros tenemos que escuchar es a Dios.
Por otro lado, cada iglesia tiene derecho de realizar los actos como les parezca. Eso sí, hay que entender que todo lo que hace la iglesia no siempre es agradable a Dios. No siempre la iglesia hace o actúa de la forma que debe en cuanto a agradar a Dios. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer en todo esto, porque hay muchas opiniones, pero la pregunta que nos podemos hacer, y creo que es la que cuando vemos estas cuestiones nos viene a la mente, ¿es correcto que los cristianos se involucren en política? Y hay un gran debate sobre esto. Hay muchos que dicen que no, que los cristianos no deben involucrarse en política o en asuntos políticos o tener cargos políticos, que la política y la vida cristiana se contraponen. Pero podemos ver que en la Biblia hay varios personajes con cargos políticos, tuvieron cargos políticos. Por ejemplo, nosotros vemos a un José que tuvo un cargo político en Egipto, donde tuvo que él hasta ser gobernador de todo lo que era el país de Egipto y encargarse de la economía y encargarse de gestionar los recursos. Así que tenemos a un José que tuvo un cargo político. Por otro lado lo tenemos a Daniel, que también tuvo un cargo político en Babilonia, y él terminó siendo consejeros y dando diferentes opiniones para cómo llevar adelante todo lo que era ese gran reino en ese momento. Después lo tenemos a Mardoqueo. Mardoqueo teniendo un cargo político en Persia. Él estuvo sirviendo y ayudando y cuidando también de su pueblo, el pueblo de Israel. Ahora, estas personas fueron puestas por Dios de una manera especial y cumplieron un rol especial. Ahí cambia la situación. Fueron tan correctos en todo su actuar que Dios los utilizó para cuidar a su pueblo, para dar un buen testimonio de su fe, y fueron engrandecidos y prosperados. Todo esto porque hicieron lo que Dios le había dicho y le había pedido. No es que hicieron ni algunos chanchullos ni algunas cuestiones donde se doblegaran. La tarea que tenemos es específica, pero como antes mencioné, es decir, ellos fueron puestos por Dios. Había una tarea específica y ellos no se doblegaron para defender ninguna ideología política. Ellos hicieron lo que Dios le había pedido. Ellos obedecieron a Dios en todo. Y la tarea de los cristianos no es entrar en política. En 1 Pedro nos muestra claramente lo que debemos hacer. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si entendemos que nuestra principal misión es anunciar a Cristo, su obra en la cruz, que Él pagó el precio por nuestros pecados, que quiere salvarnos de la condenación que nos merecemos por nuestros pecados, que solo en Jesús hay salvación y vida eterna, que solo en Jesús somos reconciliados con Dios y que podemos tener verdadera paz. Cuando entendemos esto, todo lo demás va a girar alrededor de Cristo. Y así nuestra misión será agradable a Dios. Entonces, podemos hacer diferentes cosas, sí, pero si tenemos en claro que nuestra tarea es llevar la palabra de Dios, llevar a Cristo, de mostrar a Cristo, de dar testimonio de Él y de contar a otros que pueden ser reconciliados con Dios. Si más personas tienen a Cristo en su vida, si más personas reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, más personas vivirán bajo los principios de Dios. Esto va a ser así. Y vamos a ganar la batalla donde va a cambiar la mente y el corazón de las personas a una mente transformada por Cristo. Y la pregunta que quiero hacerte es: ¿estás anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Peleamos la buena batalla de la fe. Que podamos cada uno pelear esta buena batalla. Continuamos adelante en la revista Radial. Vamos a hablar del diálogo militar secreto entre Gran Bretaña y Argentina. Según informa Infobae, los altos mandos estadounidenses están preocupados por el Atlántico Sur. Es un punto de partida hacia la Antártida, donde Rusia y China cuentan con 15 bases en conjunto, luchando por asegurar recursos. Está conectado al Pacífico por el estrecho de Magallanes, la única ruta marítima segura entre ambos océanos, aparte del canal de Panamá, que está afectado
afectado por la sequía. China impulsa proyectos de infraestructura en toda la región. Los principales generales estadounidenses han visitado el extremo sur de Argentina 3 veces en los últimos 2 años. A primera vista, Estados Unidos está bien posicionado para gestionar cualquier amenaza. El presidente de Argentina, Javier Milei, es un aliado muy dispuesto. Sin embargo, las Fuerzas Armadas argentinas se encuentran en una situación precaria. Como legado de la guerra de las Malvinas, Gran Bretaña mantiene estrictas restricciones a la venta de armas a Argentina. Estas han obstaculizado los esfuerzos de este país por mejorar sus Fuerzas Armadas y lo han impulsado a comprar aviones y armamentos chinos, lo que ha alarmado a Estados Unidos. Ahora una combinación de factores ha creado la oportunidad para un nuevo acuerdo estratégico en el Atlántico Sur. Discretamente, tras una larga pausa, se ha reanudado el diálogo entre los ministerios de defensa argentino y británico. Argentina quiere que Gran Bretaña flexibilice sus restricciones a la compra de armas. Gran Bretaña desea una aceptación discreta de su papel en el resto del Atlántico Sur, aun cuando Argentina mantiene su reclamo constitucional sobre las Malvinas. Gran Bretaña también quiere que Argentina colabore con ella en asuntos prácticos para mejorar la vida en las Malvinas. Así que con el historial de las Malvinas, lo que ello significó sobre todo para los argentinos, Alberto, se está dando este diálogo militar secreto entre Gran Bretaña y Argentina. Secreto ya no, porque por lo menos no sabemos los detalles, sí que están hablando e interesados en esa zona del Atlántico Sur. Entonces, vamos a considerar esto desde un punto de vista histórico. Históricamente, ¿qué puede hacer que 2 naciones antagonistas un día decidan aliarse? La historia, a través de los años, es muy clara. La historia de la humanidad nos enseña que es la amenaza de un peligro mayor lo que hace que 2 naciones antagonistas se unan. Y esa sombra de China y Rusia es lo que está acercando ambas partes. Pero en la Biblia, que es la palabra de Dios y que es un libro histórico, fidedigno y verdadero, encontramos cientos de ejemplos. Por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 18, versículo 1, dice: después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó Gat y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David trayéndoles presentes. Asimismo, derrotó David a Hadad-Ezer, rey de Soba, y en Amat, yéndose ésta a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Le tomó David 1000 carros, 7000 a caballo y 20.000 hombres de a pie. Y desgarretó, dice la Biblia, David los caballos de todos los carros, excepto 100 carros que él dejó. Y viendo los siervos de Damasco, vinieron los siervos de Damasco en ayuda de este rey, de Hadad-Ezer, rey de Soba, y el rey David hirió de ellos, dice la palabra de Dios, 20.000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndolo Jehová, porque Dios le daba a David victoria a donde quiera que iba. ¿Qué hizo que el rey de Soba recibiera ayuda del rey de Siria? Bueno, ese temor al poder que David estaba representando. Esto tiene aplicaciones también a la vida cotidiana. Por ejemplo, en los días de Jesucristo, 2 personas antagonistas se unieron. Estoy hablando de Pilato y Herodes. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 12, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados. El mundo condenó al Señor a la cruz. El poder político condenó al Señor a la cruz. Pero nosotros sabemos, según el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22, lo que los apóstoles declararon. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ni Herodes ni Pilatos pudieron hacer nada que escapara al soberano consejo de Dios. Era necesario que Jesucristo fuera a la cruz. Era necesario que Jesucristo muriera con esa muerte tan cruel, clavado de sus manos, de sus pies, de la cual brotó sangre, porque dice la palabra de Dios, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, qué consuelo para nosotros los cristianos saber, no hay alianzas, no hay conspiraciones humanas, ni en el cielo ni bajo la tierra, que nos puedan separar del amor de Dios. Y en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 34 leemos, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué consuelo, estimado oyente, estimado hermano, hermana en Cristo, saber que Él intercede por nosotros. Y en Romanos 8:35 leemos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro o espada? Mi pregunta esta mañana es, ¿estás tú unido a Cristo por la fe? ¿Le crees a Jesucristo? ¿Lo tienes como Señor y Salvador de tu vida? Porque entonces no habrá temor. Continuamos en la recta final de la revista Radial. Vamos a hablar de por qué España es uno de los países del mundo donde se consume más cocaína. Información que tomamos de BBC Mundo, que señala desde encuestas entre la población hasta análisis de aguas residuales o incautaciones. Diferentes estudios internacionales otorgan al Reino Ibérico el dudoso honor de figurar entre los principales mercados de esta sustancia. Según el informe europeo sobre drogas 2025, un 13,3% de españoles entre 15 y 64 años ha tomado cocaína al menos una vez en su vida, la cifra más alta de la Unión Europea. Pero, ¿cómo llegó España a convertirse en uno de los mayores consumidores de cocaína del mundo? A principios de la década de 1980, la región nororiental de Galicia se convirtió en la principal puerta de entrada al viejo continente de la cocaína producida en América Latina. Con su intrincada geografía de rías profundas, calas escondidas, costas recortadas y una extensa red de pequeñas islas y acantilados, el litoral gallego era el lugar perfecto a los contrabandistas marítimos. En los primeros años, la cocaína en España no era una sustancia accesible ni común y solo se consumía en determinados ambientes como símbolo de estatus, éxito o transgresión. Su imagen era la de una droga sofisticada, cara y exclusiva que circulaba en las altas esferas de la sociedad. Luego, el polvo blanco traspasó clases sociales y generaciones y se integró en la vida cotidiana de muchos españoles de a pie. Según los expertos, la cocaína hoy está asociada al ocio nocturno y a ocasiones especiales. Esta tendencia diferencia a España de otros países europeos, donde el consumo suele ser más individual. Este uso social con fines lúdicos diluye la percepción de los graves riesgos para la salud que conlleva el consumo de esta sustancia. Cuando esta droga llegó a España era el demonio y ahora hacemos bromas, afirma el autor del libro Una rayita. La frase ilustra el giro cultural que ha experimentado el país de estigmatizar el consumo con campañas alarmistas a trivializarlo en la actualidad. En todo caso, el polvo blanco sigue presente en la vida cotidiana de diversos círculos, donde muchas veces no se toma en serio su impacto real. Así que ya vamos a hablar de por qué España es uno de los países del mundo donde se consume más cocaína. Esto de la rayita, lamentablemente, es la ilustración de lo que se hace para consumirla. Muchas veces no se pone una raya y se consume. Y ya es algo que se usa trivialmente en el hablar diario. Te pasa una rayita y otros seudónimos que usan
para se bromea mucho al respecto. hacer broma del consumo de drogas. Y es interesante, cuando uno habla de drogas, todo el mundo siempre piensa en Sudamérica, pero el problema también está en el consumo, en la demanda que hay en el mundo occidental. Interesante también este artículo de BBC Mundo, que nos describe cómo la geografía, el contrabando de tabaco en España, que ya había antes de que empezaran a contrabandear cocaína, dieron lugar al contrabando de cocaína. Y como la percepción de ese vicio pasó de ser una licencia reservada solamente para una élite a la aceptación general y luego a la trivialización de este vicio. Una parte del artículo que no leímos relata que la cocaína produce en mucha gente un combo de trastornos psiquiátricos, y lo que la cocaína y muchas otras drogas estimulantes hacen es darte energías extras por un momento, para una fiesta, quitando estas energías del mañana. La energía extra se cobra siempre después. La cocaína es un estimulante del sistema nervioso central excepcionalmente potente. Secuestra temporalmente el centro de placer del cerebro, provocando una descarga de dopamina que produce bienestar. A la vez impide que el cerebro elimine el exceso de dopamina como lo haría normalmente, lo que genera sentimientos de confianza, de energía y de euforia. Pero al final la fiesta termina y lo que ahora es alto se derrumba de manera espectacular. Y viene el bajón de la cocaína, a veces llamado resaca o bajón. Ocurre cuando los efectos de la cocaína comienzan a desaparecer. El cerebro detiene la producción de la dopamina y elimina cualquier residuo de dopamina de fiesta. Y el proceso de restablecer los niveles normales de dopamina es muy incómodo y deja a la persona cansada, irritable y ansiosa. Y ahí uno rápidamente entra también en un ciclo vicioso donde cada vez tiene que consumir más. Espero que entre los oyentes de este programa no haya nadie que consuma cocaína, y si es así, hable con un médico, busca ayuda, porque es algo mucho más fuerte y nocivo de lo que piensas. Pero como pienso que no es el caso, quería tomar este artículo como ejemplo de muchos males, porque hay un patrón que se repite, al igual que la cocaína. Al igual que la manera en que la cocaína reemplazó el contrabando del tabaco, un mal, muchas veces, por más inocente que parezca, es el peldaño a males peores. En segundo lugar, mirar a gente encumbrada, rica, exitosa, famosa, nos da una imagen distorsionada de la realidad. Si un famoso consume cocaína, debe ser algo bueno, piensa uno. Si un millonario pasa un fin de semana en el casino, yo también debería probar mi suerte. Si la farándula cambia de esposa cada año y es feliz, yo también tendría que pensarlo. Es erróneo. Y por último, la trivialización del mal, hacer bromas con cosas serias. Así que primero, un mal lleva a males peores. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La última consecuencia de cualquier pecado, por más chiquito que sea, es la muerte. Una mentirita blanca lleva a otra ya no tan blanca, para afirmar la primera. Y antes que lo sepas, estás en un enredo de la cual ya no hay salida fácil. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es, para los que vienen a la luz. En segundo lugar, no te encandiles con las élites, con los famosos, con los ricos. Dice el Salmo 37, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el tercer punto que quiero marcar es, no trivialices el mal. Vivimos en un tiempo del cual la Biblia dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Vivimos en un tiempo como el de Sodoma y Gomorra. Ustedes se acuerdan que cuando Lot, que vivía allí, advertía a sus yernos que Dios iba a destruir la ciudad, ellos lo tomaron para la broma. Ellos habían acostumbrado a la trivialización de cosas serias. La Biblia nos da un buen consejo en Tito capítulo 2 versículo 7, donde el apóstol Pablo le dice a su colaborador Tito,
A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Esto lo precisamos en un tiempo en que todo parece trivial, personas que con sus buenas obras dan el ejemplo, que enseñan con integridad y con seriedad. Y espero que tú también seas uno de estas personas. Estamos llegando al final de este programa. Le quiero agradecer tanto a Alberto como a Ian y a Daniel por los comentarios y reflexiones en este programa. También quiero compartir algunos mensajes que nos han llegado en las últimas horas a nuestro programa. Por ejemplo, Mario de Rojas, Buenos Aires, Argentina, que agradece por cada meditación que nos lleva a aprender más de Dios, dice él. También saludos a Mauricio Aquino, que nos escribe desde Montevideo. Dice, estas reflexiones son como vitaminas espirituales que alimentan nuestro ser integral y obviamente, dice, respecto a la revista, vamos a compartirlo para que alimenten la vida de muchos que hoy todavía están muertos, dice Mauricio, así que gracias a él por escribir. También saludos para Perla López de México, también para Loida de Uruguay, Mailén de Argentina y Rosalía de Montevideo, que dice, le doy gracias por sus interesantes mensajes y palabras de Dios, gracias por la compañía, dice ella también. El saludo lo extendemos a Elaine Vaca de Bolivia, dice, gracias por enviarme la revista llamada de Medianoche, es de gran bendición para mí, mi familia y los grupos de WhatsApp y Facebook en los que estoy, así que el agradecimiento a ella por compartir nuestro programa. Saludos también a Oscar de Montevideo, que nos escribía en estos días, y a través de YouTube algunos comentarios que allí dejaban Robert Leites, Jorge Cepeda también. Especialmente queremos saludar, nos pedía esto Carlos Manuel Orellana, nuestro compañero de la revista Radial desde Guatemala, nos pedía que saludáramos a su pastor amigo Carlos Aguilar. Este pastor le escribía a Carlos Manuel desde Denver, Colorado, el siguiente mensaje, dice, saludos desde Colorado, Carlos, quiero hacerte saber que eres de mucha bendición en el programa radial con tu participación en este grupo, así que hacemos extensivo este mensaje allí hasta Denver, Colorado, al pastor Carlos Aguilar. Como ellos, ustedes se pueden comunicar a través de las siguientes vías: al WhatsApp, al 00-598 99-000-540. Reitero, 00-598-99-000-540. Si están en Uruguay, lo hacen directamente al 099-000-540. Revista Radial, @llamadaweb.org es el correo electrónico y la página web www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos. Que pasen muy bien.